Galáctica es cobertura mundial. América, Europa, Asia, Oriente y Occidente. Todos conectados las 24 horas. En todo el planeta Tierra, contenidos y noticias con especialistas de cada área y sector. Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, la señal que cambió el sentido de la comunicación. Buenos días, ¿cómo están Argentina? Buenas tardes, aquí desde Eurogaláctica para galáctica.com.ar. Hoy tenemos nuevamente nuestras noticias de Europa y el mundo. Y antes que nada quería hacer una reflexión para todos los hispanohablantes en América Latina. Estamos en un año que comienzan elecciones en varios países y uno de ellos es Argentina. Un país donde la sociedad está atravesando por una situación muy difícil y sobre todo con respecto a la llamada política, situación política. Una grieta que se está abriendo entre los mismos partidos políticos y entre el mismo país. Quiero llamar a la reflexión de que los problemas económicos de un país son provocados a causa de una situación social y cultural. Y si no tomamos conciencia como ciudadanos en poder analizar los procesos socioculturales y la situación de la comunidad, no vamos a poder lograr un cambio, ni tampoco poder evaluar realmente quiénes están en condición de llevar un país adelante. Y para llevar un país adelante no sirve solamente con tener conocimientos de economía o conocimientos de sociología, sino que lo que es importante es tener la madurez en la inteligencia emocional. Un político tiene que estar en condiciones de neutralizarse, ser neutral y realmente las decisiones que vayan tomando sean tomadas con la finalidad de lograr los objetivos que necesita ese país o esa institución para sacar a una sociedad adelante. Y eso se trata también de la gran necesidad de la educación de una sociedad desde todos los aspectos. Mientras los ciudadanos no sepan respetar, no sepan escuchar, no sepan aceptar y hacer autocrítica y siempre tirando la culpa al otro, no vamos a cambiar como sociedad y no vamos a lograr ese cambio tampoco en la política ni en la economía. Si gastamos más de lo que tenemos, si no empezamos a valorar y a reconocer lo que tenemos, no vamos a poder estar en condiciones realmente de cumplir con objetivos y mirar realmente qué es lo que necesitamos, qué es lo que tenemos acá, qué es lo que no tenemos aquí. Por eso los llamo en principios de año a esta reflexión. Empecemos a levantar la economía, la situación y a mejorar nuestra situación desde casa, desde nuestra persona, desde nuestro entorno. Y así vamos a poder crecer como sociedad. Les deseo un hermoso, feliz año nuevo 2023 y hoy arrancamos con nuestro primer programa de Eurogaláctica y vamos a las noticias internacionales. La primera noticia que tenemos, que sabemos, es el Reino Unido se enfrenta a su primer huelga de enfermeras. ¿Qué está sucediendo con el Reino Unido? El Reino Unido se enfrenta a su primer huelga de enfermeras. Estamos hablando de un país que se ha despedido el año anterior de la Unión Europea y hoy está con ese problema después de todos los problemas que ha tenido políticos durante estos últimos años y este último año 2022. Y vamos entonces a nuestra gran noticia del Reino Unido. Con las huelgas de ferrocarriles nacionales paralizando el Reino Unido, el mayor sindicato de enfermería del país ha iniciado el jueves el primer paro de su historia. Unas 100.000 enfermeras están organizando piquetes en todo el territorio por sus condiciones de trabajo.
reclaman un aumento salarial del 19% para hacer frente a la inflación. El líder de la oposición ha criticado el día previo al primer ministro Rishi Sunak. Dentro de 12 horas hay huelga de enfermeras. Todo lo que tienes que hacer es reunirse con las enfermeras. Su inacción lo dice todo. Como siempre, con este primer ministro, primero la política conservadora, después los pacientes. Señor presidente, que las enfermeras vayan a la huelga es una vergüenza para este gobierno. En vez de mostrar liderazgo, está jugando con la salud de la gente. El mes pasado, el personal de enfermería de España también se puso en huelga para exigir mejores condiciones salariales. Según la OCDE, el salario medio de las enfermedades en el Reino Unido es de 42.000 euros anuales. En toda Europa, solo en 7 países, las enfermeras ganan más de 50.000 euros al año. El salario anual de una enfermera en Francia es de 35.531 euros o Italia 29.222. Es menos de la mitad que en Bélgica, 72.508 euros, y casi exactamente la mitad que Suiza, que es de 70.965 euros. Y vamos a más noticias sobre el mundo y nuestra Europa. Así que, como sabemos, el tema de salud está corriendo riesgos en todo lo que es la situación de Europa. Y vamos a ver qué está sucediendo en otros países. Vamos a Ucrania, un país que nos está realmente llevando en las noticias diarias, cotidianas, semanalmente, diariamente, en esta situación también, en todo lo que se vive en Europa. Pero, ¿qué está sucediendo en Ucrania esta semana? Hoy día jueves nos reunimos nuevamente con nuevas noticias y vamos a ver cuáles son las noticias de lo que nos quiere decir en Ucrania. Tráfico sexual. Expertos alarmados por el pico de demanda de ucranianas desde el inicio de la guerra. El principio de la oferta y la demanda no solo se aplica a los mercados legales, el tráfico ilegal también funciona según este principio. Fue un pico en la demanda lo que hizo saltar las alarmas de los investigadores de la Oficina para la Seguridad y la Cooperación Europea, OSCE. Poco después de la guerra en Ucrania, observaron una explosión de búsquedas en Internet de contenidos sexuales relacionados con mujeres y niñas ucranianas. Dependiendo del país, las búsquedas correspondientes a palabras clave como escort, porno o violación, con el añadido de ucraniana, aumentaron entre un 200 y un 600%. En Suecia, donde la compra de los servicios sexuales está prohibida y por tanto se recogen datos precisos, 30 de 38 hombres buscaron específicamente mujeres ucranianas en los primeros meses de la guerra de Ucrania. Andrea Salvoni, coordinador adjunto de la OSCE para la lucha contra la trata de seres humanos, califica este repentino aumento de demanda de punto de partida tóxico y arriesgado. En aquella época, cada vez más ucranianos abandonaban sus hogares para buscar refugio en el extranjero. En países donde la mayoría no había el idioma o no se hablaba, con escasos o nulos contactos sociales y dependientes en gran medida de las ayudas estatales para viviendas e ingresos. El 90% eran mujeres y niños. Salvoni y sus colegas descubrieron cada vez más ofertas de trabajo dudosas en grupos de Facebook y chats de Telegram, en los que la gente se informa sobre opciones de huida de Ucrania o intercambia información y en lo que se promete a las mujeres ucranianas la posibilidad de obtener ingresos fáciles, por ejemplo, acompañando a clientes. Palabras para alertar el peligro. Para concienciar a las mujeres ucranianas de los peligros relacionados con los traficantes, la OSCE puso en marcha una página web con información sobre los riesgos, las clásicas trampas y una recopilación de líneas de atención telefónica. Hay pruebas que las mujeres ucranianas están siendo explotadas sexualmente o forzadas a realizar trabajos forzados en busca de trabajo y vivienda en los países de acogida. Advierte en inglés, ucraniano y ruso. A las personas que huyen de Ucrania se les aconseja, entre otras cosas, que suban sus documentos de identidad a la aplicación Disha de gobierno ucraniano, que nunca vayan solas con extraños, que acepten ayuda solo de fuentes oficiales y que acuerden una palabra clave con sus familiares para informarles si están en peligro. Una actividad electiva
y una no delictiva parecen iguales desde afuera. Al mismo tiempo, Salvoni y su equipo intentan influir en las políticas de los países de la OSCE para disuadir a los hombres de buscar o utilizar servicios sexuales. Si todos los hombres dejaran de comprar sexo mañana mismo, el problema no existiría, afirma Salvoni. ¿Dónde corren mayor riesgo las mujeres? Si fueras un traficante, ¿preferirías operar en un país donde la compra del sexo es legal, el mercado es mayor y puedes ganar más dinero? ¿O en un país donde la compra de servicios sexuales está penada y la norma social puede ser diferente? Se pregunta Salvoni cuando se le pregunta si ciertos países suponen un peligro mayor para las mujeres ucranianas que otros. Alemania es uno de los países más liberales en materia de compra de sexo. El problema en estos países, dice Salvoni, es que una actividad delictiva y una actividad no delictiva parecen lo mismo desde afuera. Solo se persiguen los mínimos casos de trata. Por eso la inmensa mayoría de los traficantes quedan impunes. La OSCE calcula que solo se identifica menos del 1% de las víctimas. En cambio, lo que se conoce como modelo nórdico, en el que, entre otras cosas, se penaliza la compra de sexo y no se castiga a las prostitutas, permite perseguir mucho más fácilmente a los traficantes y a su clientela. En muchos países de la Unión Europea se está produciendo lentamente un cambio de tendencia. Alemania ha mejorado ligeramente sus leyes, Irlanda, incluso Holanda, donde antes no existía absolutamente ninguna regulación, observan una tendencia positiva. El nuevo planteamiento de España, que se denomina una especie de pacto de género en el que se redefine el consentimiento para mantener relaciones sexuales y por trato la violación, ejemplifica este replanteamiento. Los países se están dando cuenta de que el viejo enfoque del laissez-faire no funciona, afirma Salvoni. Pero el investigador de la OSCE también sabe que hace falta coraje político para cambiar las leyes vigentes. En muchos países, afirma, hay un sector importante de la sociedad que cree que el trabajo sexual debería despenalizarse y para lograr un cambio cultural también hay que empezar por la educación de los hombres más jóvenes. Los hombres siempre tienen la elección. Y esto es lo que estamos viendo en estos países ahora con la situación, digamos, de lo que se está viviendo en Europa y otros países. Podemos seguir yendo y ver en el mundo. Vamos a México. México abre la puerta a la repatriación del narcotraficante El Chapo. Seguimos con todos estos temas de prostitución, narcotráfico, violación de derechos de empleados y todo lo que se está viendo con el tema de salud. Como vemos, no es solo América Latina ni Europa, sino que en el mundo donde se está llevando a cabo una irregularidad de las situaciones que se están viviendo. Y como dije, vamos a México. ¿Qué está sucediendo en México? México abre la puerta a la repatriación del narcotraficante El Chapo. ¿Quién es El Chapo? Muchos lo conocen, otros no. El presidente de México no descarta apoyar la solicitud de repatriación del Chapo, el narcotraficante extraditado a Estados Unidos y condenado por un tribunal de Nueva York en 2019 por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego. El abogado de Joaquín El Chapo Guzmán envió una petición de ayuda a la Embajada de México en Nueva York. En esta, el Chapo pide su traslado a México y reunirse con Andrés Manuel López Obrador para explicarle en persona las presuntas violaciones que sufre y sus derechos humanos. El presidente ha asegurado que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya lo está tratando. El encargado para América del Norte ya está viendo este asunto y si lo vamos a revisar. Siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Según el defensor legal del narcotraficante El Chapo, apenas tiene acceso a la luz del sol, recibe un trato desigual al resto de los presos y desde marzo solo se ha podido hacer entre 6 y 7 llamadas a sus familiares y abogados. La decisión de trasladar de nuevo al Chapo a México está llena de polémica, ya que Guzmán se ha fugado 2 veces de cárceles mexicanas, la primera en 2001 y la segunda en 2015. Esta última fue en el Centro Federal de Readaptación Social Ceferezo, número 1, Altiplano, de la misma prisión de la que está recluido ahora su hijo, Ovidio Guzmán.
Y si seguimos viendo, vamos, la AFNOC culpa a Occidente por la invasión de Ucrania. Y seguimos con las noticias de Ucrania, un tema que realmente ya está agotando mundialmente y sobre todo a los países europeos. Un tema que está provocando una situación de incertidumbre y todavía con el crecimiento de la inflación a nivel mundial. Pero vamos a esta noticia para que sigan informándose. Lavrov culpa a Occidente de la invasión de Ucrania, siempre echando la culpa a los demás, ¿verdad? Bueno, ¿qué está sucediendo? El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia ha arremetido contra el apoyo de Occidente a Ucrania en una serie de feroces ardanadas retóricas durante una rueda de prensa de 1 hora en Moscú. Sergei Lavrov sostiene que su país se vio obligado a invadir Ucrania debido a lo que se llamó la guerra híbrida de Occidente contra Rusia. Lo que está ocurriendo ahora en Ucrania es el resultado de muchos años de preparación por parte de Estados Unidos y sus aliados para iniciar una guerra híbrida global contra la Federación Rusa. De hecho, nadie lo oculta. Hace poco el presidente croata Zoran Milanovic dijo que es la guerra de la OTAN contra Rusia. Es una declaración directa y honesta. También parece que ha descartado las conversaciones de paz, afirmando que Occidente había sido su obstáculo para Kiev. Occidente decide en nombre de Ucrania. Fueron ellos quienes prohibieron a Zelensky llegar a un acuerdo con Rusia y a finales de marzo del año pasado, cuando dicho acuerdo estaba listo. Así que Occidente decide, y decide por Ucrania sin Ucrania. Vladimir Putin, que ha participado en la conmemoración de la Segunda Guerra Mundial en San Petersburgo, lleva mucho tiempo culpando a Occidente de provocar una invasión en Ucrania, pero Petersburgo lleva mucho tiempo culpando a Occidente de provocarlo. Pero ahora que ha aumentado significativamente su ayuda militar a Kiev, la retórica del Kremlin es cada vez más dura. Greta Thunberg, despojada por la policía alemana en Lützerath. ¿Qué está pasando con esta activista ecológica de Greta Thunberg? Como lo estuvimos diciendo, en Alemania con ciertas dificultades, y ahora vamos a la nota para que estén mejor informados de lo que está sucediendo. Greta Thunberg es desalojada por la policía alemana de una protesta contra una mina de lignito. Greta Thunberg muestra su lado combativo en Lützerath. La famosa activista sueca por el clima ha sido desalojada a la fuerza por la policía alemana tras participar en una acción de bloqueo en las inmediaciones de esta localidad del oeste de Alemania que está siendo desmantelada para ampliar una polémica mina de lignito. Al igual que los demás participantes, Thunberg fue arrastrada por agentes de policía, pero con una sonrisa en el rostro. Más de 35.000 personas protestaron los últimos días en Lützerath para oponerse a la expansión de la gigantesca mina a cielo abierto de Grasweiler, que se tragará el pueblo de Lützerath completamente desalojado y el campo circundante. La policía justificó ese desalojo debido a que permanecer en ese lugar era peligroso, por lo que se procedió a llevarse una a una en volandas a las personas que participaban en la acción de protesta. Aunque la policía dio por terminadas las operaciones del lunes 16 de enero, este martes se han producido acciones de protesta esporádicas en distintas zonas. Desde el gobierno del canciller Olaf Scholz se condenaron el lunes a los actos de la resistencia mantenidos el fin de semana que, según el Ministerio del Interior, llegaron a ser violentos y obstaculización a la labor de los equipos sanitarios. Así que bueno, hemos tenido este resumen de noticias a nivel mundial y de Europa, y nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana de Argentina con más noticias, y en esta semana estarán recibiendo más resúmenes y grandes notas internacionales. Seguinos en
galáctica.com.ar. Muchas gracias. Mi nombre es Karit Hibel desde Austria, Viena. Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra.